donde la piedra recuerda. El calor caía lento sobre las ruinas como una manta antigua. Cuando Mariana y Esteban cruzaron el arco de piedra por primera vez, no había señal en sus teléfonos, ni turistas, ni guía, solo el sonido del viento pasando entre muros de ruidos y una sensación difícil de explicar, como si aquel lugar respirara con un ritmo distinto al del mundo exterior. Mariana sonrió, ajustándose el sombrero, y dijo que era perfecto, que justo eso buscaban: silencio, historia, algo que no estuviera contaminado por filtros ni por ruido. Esteban asintió, aunque en el fondo algo le incomodaba, una especie de presión en el pecho que no supo justificar. Caminaron entre columnas partidas, cubiertas por enredaderas secas y piedras talladas con símbolos que ninguno reconocía. Había figuras humanas deformadas, ojos demasiado grandes, manos extendidas hacia el cielo. Mariana sacó su cámara y empezó a tomar fotos sin parar. Fascinada, cada imagen parecía más extraña que la anterior. Pero eso la emocionaba. Esteban, en cambio, se detuvo frente a una estructura semicircular, como un anfiteatro pequeño, y sintió que el aire ahí era más frío. Miró alrededor, buscando la fuente de esa sensación, pero no vio nada fuera de lo común. Mariana lo llamó desde el otro lado del patio central. Había encontrado una escalinata que descendía hacia lo que parecía ser una cámara subterránea. Sin pensarlo mucho, comenzó a bajar. Esteban dudó unos segundos antes de seguirla. Cada paso hacia abajo hacía que la luz del sol desapareciera un poco más, hasta que solo quedó una penumbra grisácea. Las paredes estaban cubiertas de grabados más detallados, figuras que parecían moverse, como si contaran una historia. Mariana pasó la mano sobre una de ellas y sintió un leve cosquilleo, como una descarga estática. Al llegar al fondo, encontraron una sala circular. En el centro había una especie de altar de piedra negra, pulida de una manera que contrastaba con el resto de la ruina. Sobre él reposaba un objeto pequeño, envuelto en lo que parecía ser tela muy antigua. Mariana se acercó de inmediato. Esteban le pidió que no tocara nada, que podía ser peligroso o incluso ilegal, pero ella apenas lo escuchó. Con cuidado, retiró la tela. Debajo había una figura tallada en piedra oscura, con la forma de un rostro humano, pero con una expresión imposible de descifrar. No era tristeza ni enojo, sino algo más profundo, más ajeno. En cuanto Mariana sostuvo la figura entre sus manos, el ambiente cambió. No fue un sonido ni un movimiento visible, sino una sensación. El aire se volvió más pesado, más denso. Esteban dio un paso atrás y dijo que debían irse. Mariana no respondió. Estaba completamente inmóvil, mirando la figura, como si algo en ella la hubiera atrapado. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos parecían distintos, más oscuros, más fijos. Sonrió, pero no era su sonrisa. Dijo que aquel lugar no estaba abandonado, que siempre había estado esperando. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó con una fuerza que no parecía suya. Luego, empezó a caminar alrededor del altar, murmurando palabras que él no entendía. No era español, ni ninguna lengua que hubiera escuchado antes. Era algo antiguo, áspero, como si las palabras mismas fueran piedras. Las paredes comenzaron a emitir un leve zumbido, casi imperceptible al principio, pero cada vez más presente. Los grabados parecían vibrar, como si cobraran vida. Esteban gritó su nombre. Le pidió que soltara la figura, que salieran de ahí
de inmediato. Pero Mariana siguió murmurando, cada vez más rápido, más intenso. La temperatura descendió de golpe. El aliento de Esteban se volvió visible en el aire. De pronto, las sombras en la sala comenzaron a moverse de forma independiente a la luz. No seguían una lógica, no respondían a ninguna fuente visible. Se estiraban, se encogían, se acercaban lentamente al altar. Esteban sintió que algo lo observaba desde todos los ángulos. Al mismo tiempo, su instinto le gritaba que corriera, pero no podía dejarla ahí. Se lanzó hacia Mariana e intentó arrebatarle la figura. En el momento en que sus manos tocaron la piedra, una imagen lo atravesó. No fue un pensamiento, ni un recuerdo propio, sino algo ajeno que se le impuso con violencia. Vio a decenas de personas reunidas en esa misma sala, pero intacta, iluminada por antorchas. Vio sacrificios, escuchó cantos, sintió miedo y devoción mezclados. Y en el centro, siempre en el centro, esa figura de piedra siendo ofrecida, adorada, temida. Sintió el peso de siglos de rituales, de promesas, de algo que no había terminado. Soltó la figura de inmediato, jadeando. Mariana dejó de murmurar por un instante y lo miró. Por un segundo, fue ella otra vez. Sus ojos reflejaron miedo, confusión. Dijo su nombre, casi en un susurro, como si despertara de un sueño. Esteban le pidió que salieran, que dejaran todo ahí. Ella asintió lentamente, pero antes de que pudieran moverse, la sala tembló. No como un terremoto, sino como un latido, uno solo, profundo, que hizo vibrar cada piedra. Luego, otro y otro más. El zumbido se convirtió en un sonido grave, constante, como si algo enorme estuviera despertando bajo ellos. Las sombras se concentraron alrededor del altar, formando figuras que no llegaban a ser humanas, pero tampoco eran completamente abstractas. Mariana comenzó a retroceder, aún sosteniendo la figura. Esteban le gritó que la soltara. Ella dudó. Y en ese instante de duda, una de las sombras se estiró más que las demás y pareció rozar su brazo. Mariana soltó un grito y dejó caer la figura sobre el altar. El sonido fue seco, definitivo. Todo se detuvo. El zumbido desapareció. Las sombras volvieron a su lugar. El aire recuperó su peso normal. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto, como si el lugar mismo contuviera la respiración. Esteban tomó a Mariana de la mano y, sin decir nada más, comenzaron a subir las escaleras. No miraron atrás, no hablaron, solo caminaron, cada vez más rápido, hasta que la luz del sol volvió a envolverlos. Afuera, el mundo parecía igual que antes. El viento, el cielo, el calor, pero ambos sabían que algo había cambiado. Mariana temblaba ligeramente. Esteban la abrazó, intentando calmarla, aunque él mismo no dejaba de mirar hacia la entrada de la cámara subterránea. Decidieron irse de inmediato, recogieron sus cosas y caminaron de regreso por el sendero que los había llevado hasta ahí. Ninguno mencionó la figura, ni las sombras, ni lo que habían visto. Era como si hablarlo pudiera hacerlo real. Otra vez, horas después, ya en el coche, Mariana revisó las fotos en su cámara. Al principio, todo parecía normal en columnas, muros, símbolos, pero al llegar a las imágenes del interior, su expresión cambió. En cada foto de la sala circular había algo más detrás del altar. En las paredes, en las sombras, se distinguían siluetas. No eran claras, pero estaban ahí, repitiéndose en cada imagen, como si hubieran estado observándolos todo el tiempo. Esteban le pidió que dejara de verlas, que las borrara. Mariana dudó, pero finalmente apagó la cámara sin hacerlo.
se quedó mirando al frente, en silencio. Esa noche, en el hotel, Mariana no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el murmullo. Sentía el cosquilleo en las manos. Se levantó varias veces. Caminó por la habitación. Bebió agua. Esteban dormía profundamente, como si nada hubiera pasado. Cerca de las 3 de la madrugada, Mariana se sentó en la cama y miró sus manos. Por un instante, creyó ver que algo se movía bajo su piel, como una sombra atrapada. Parpadeó y desapareció. Respiró hondo, intentando convencerse de que todo había sido una sugestión, una reacción al miedo. Entonces, desde el fondo de la habitación, muy leve, casi imperceptible, escuchó un sonido. No era el viento, no era el aire acondicionado, era un murmullo, el mismo murmullo que había escuchado en la cámara subterránea. Mariana levantó la vista lentamente y sonrió, sin saber por qué. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? No fue algo que pudieran contar fácilmente, pero sí ocurrió. A la mañana siguiente, Esteban despertó con una sensación extraña, como si hubiera dormido demasiado profundo, demasiado pesado. Buscó a Mariana a su lado, pero la cama estaba vacía. Pensó que quizá estaba en el baño o había bajado por café. No le dio importancia al principio, pero pasaron los minutos y luego casi una hora. Cuando salió de la habitación, la encontró sentada en el borde de la piscina del hotel, completamente quieta, mirando el agua sin parpadear. El sol ya estaba alto, pero ella seguía en pijama, descalza, con el cabello ligeramente húmedo, como si hubiera estado ahí desde la madrugada. Esteban se acercó con cuidado y la llamó por su nombre. Mariana giró lentamente la cabeza y sonrió. No era una sonrisa alegre, ni siquiera natural. Era la misma sonrisa que había tenido en la cámara subterránea. Le dijo que no había dormido, que no lo necesitaba, que ahora entendía. Esteban sintió ese mismo frío en el pecho de nuevo. Intentó llevarla a la habitación. Insistió en que debían regresar a casa ese mismo día. Ella no se negó, pero tampoco parecía realmente escuchar. Caminaba a su lado. Sí, pero era como si su mente estuviera en otro lugar. Durante el viaje de regreso, Mariana casi no habló. Solo en ciertos momentos murmuraba palabras muy bajito, las mismas que había dicho en las ruinas. Esteban fingía no notarlo, pero apretaba el volante cada vez más fuerte. Esa noche, ya en casa, todo pareció normal, demasiado normal. Mariana cocinó, se bañó, incluso rió un poco viendo televisión. Esteban quiso convencerse de que todo había sido el estrés, el susto, la sugestión del lugar, hasta que llegó la madrugada. Exactamente a las 3:17. Esteban despertó de golpe. No sabía por qué, hasta que lo escuchó. El murmullo venía desde la sala. Se levantó con el corazón latiendo fuerte y caminó lentamente por el pasillo oscuro. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La casa estaba en silencio, excepto por esa voz baja, constante. Cuando llegó a la sala, la vio. Mariana estaba de pie frente a la pared, pero no estaba sola. La luz de la luna entraba por la ventana y proyectaba su sombra contra el muro. Solo que había más de una detrás de la suya. Pegadas a ella, se extendían otras formas, otras siluetas que no correspondían a ningún cuerpo físico. Se movían lento, como respirando con ella. Esteban quiso hablar, pero no pudo. Mariana levantó la mano y tocó la pared. Las sombras hicieron lo mismo.
Y entonces habló, pero no con su voz. Dijo que ya sabían el camino, que ya no estaban encerrados, que alguien había abierto la puerta. Esteban retrocedió sin hacer ruido, sintiendo que algo se rompía dentro de él. No entendía cómo, pero sabía que aquello no había terminado en las ruinas. Las ruinas no se habían quedado atrás, se habían venido con ellos. A la mañana siguiente, Mariana no recordaba nada, ni el murmullo, ni las sombras, ni haberse levantado. Pero algo sí cambió. En su cámara, las fotos que no había borrado ya no mostraban solo figuras en las paredes. Ahora, en cada imagen aparecía Mariana, de espaldas, de pie, frente al altar. Aunque en ese momento ella estaba junto a Esteban, como si una parte de ella nunca hubiera salido de ahí. Y desde entonces, cada noche, a las 2, el murmullo vuelve. Un poco más claro, un poco más cerca, como si algo estuviera aprendiendo a hablar.